Bueno, pues ese video quedó un poco largo, entonces lo voy a dividir en dos partes. Y bueno, lo bueno es que mientras tanto puedo subir la parte uno. Entonces vamos a seguirle. Entonces podemos ver que tenemos cláusulas independientes y también cláusulas subordinadas. Entonces, por ejemplo, yo llegué a clase. Podría ser una oración, ¿verdad? El imperio romano cayó. Podría ser una oración. La empresa buscaba a alguien. Podría ser una oración. O yo no creía. Podría ser una oración. O el estudiante quería. Podría ser una oración, es un poco ambigua, pero gramáticamente aceptada. Entonces podemos ver que en todos esos ejemplos la cláusula independiente tiene el indicativo. Luego, antes de que el profesor comenzara a hablar, a pesar del hecho de que fuera muy grande, a alguien que hablara francés, que Cleveland fuera un mal equipo o que el profesor dejara de hablar, no podrían existir solos como oraciones y por lo tanto se consideran cláusulas subordinadas. Y podemos ver ahí también que es ahí donde encontramos el pasado de subjuntivo. Entonces, en ese sentido es realmente la misma idea que nosotros vimos con el presente de subjuntivo. Entonces, típicamente encontramos la cláusula subordinada que tiene el indicativo y luego, perdón, la cláusula independiente y luego tenemos el subjuntivo en la cláusula subordinada. Luego, otro uso, probablemente el uso más común de nuestro pasado de subjuntivo en español, es con el condicional. Entonces, muchas veces estos dos tiempos verbales aparecen juntos y vamos a ver por qué y qué representan. Entonces, por ejemplo, si fuera posible, veríamos esto en el salón de clase. Entonces, en este ejemplo, ¿es posible que veamos la presentación en clase? No, lamentable, no. Todos estamos en nuestras casas, ¿verdad? Yo también. Pero bajo esas condiciones, entonces si fuera posible, bajo esas condiciones dadas, aquí utilizamos el pasado del subjuntivo y luego el condicional. Y eso nos lleva a dos conceptos nuevos, que son la prótesis y la apódosis, palabras del griego. Entonces, ¿qué son? Entonces yo utilizo colores para identificar las dos partes de la oración. Entonces tenemos la prótesis en verde y la apódosis en, no sé si es amarillo o anaranjado, la verdad yo no estoy seguro. El otro color.
Entonces pensemos, miremos estas oraciones. Entonces, ¿qué representa cada parte? Entonces, si yo fuera dictador del país, yo renunciaría el puesto. O si no estuvieran muertos todos los personajes originales de Star Wars, estaría más emocionado para la película nueva. Entonces, ¿qué representa para cada parte? Toma un minuto para pensar. Bueno, entonces podemos ver que encontramos el pasado de subjuntivo en la prótesis. Entonces, básicamente, lo que hace la prótesis es establecer las condiciones. Entonces, bajo estas condiciones, esto es lo que haría. Usamos la prótesis, es la parte de la oración que establece esas condiciones. Por otro lado, la apódosis es la parte que representa qué harías bajo las circunstancias dadas en la prótesis. Entonces yo renunciaría al puesto si yo fuera dictador del país, o estaría más emocionado. ¿Bajo qué condiciones? Si no todos los personajes originales de Star Wars estuvieran muertos. Entonces, esos son dos conceptos claves con ese tipo de estructura. Entonces, vamos a practicar un poquito juntos. Entonces, aquí tenemos 4 oraciones. Entonces, para practicar, puedes hacer pausa en este video y a ver si puedes identificar la prótesis y la apódosis de cada oración. Bueno, entonces, ¿qué establece la condición o qué representa la condición? Si yo tuviera $1 millón, compraría más terreno. ¿Tengo $1 millón? No. Entonces, aquí tenemos nuestra prótesis, porque representa la condición necesaria para realizar el acto de comprar más terreno. Igual aquí, si tuviera más tiempo libre, estudiaría más lenguas. ¿Tengo más tiempo libre? Lamentablemente no. Pero entonces aquí represento la situación hipotética y luego aquí, con la apódosis, ¿qué haría en esa situación hipotética representada por la prótesis? O si estuviera menos cansado, haría más ejercicio. Otra vez, situación hipotética, la prótesis de estar cansado, menos cansado. Y luego la apódosis, ¿qué haría si estuviera menos cansado? Haría más ejercicio. O si yo tuviera superpoderes, volaría el trabajo para evitar el tráfico y para minimizar mi impacto ecológico. Entonces aquí, obviamente yo no tengo superpoderes, pero en esa situación hipotética que se representa con la prótesis, esto es lo que yo haría que se representa con la apódosis. Y luego tenemos la construcción como si. Y eso realmente se utiliza para comparar con alguna idea.
Am, y típicamente lo utilizamos para compararlo con una acción. Por ejemplo, él gasta dinero como si fuera millonario. ¿Pero es millonario? No. Gasta dinero. Gasta mucho dinero. Aunque no tiene mucho dinero, gasta mucho dinero. Entonces, es una comparación, ¿verdad? Entonces, compara él con un millonario. Entonces, no es millonario, pero podemos ver ciertos hábitos que lo hacen parecerlo. O yo le trato a Dominic como si fuera rey de la casa. ¿Es el rey de la casa? Bueno, es debatible, pero mi casa no es un reinato. Pero sí tiene su trono. Aquí está. Dominic. Dom Kitty, Dom Kitty. Lo siento, Dominic no habla español. Lo siento. He's a good kitty. Here's my guest kitty. Bueno. Luego también podemos usar el subjuntivo para representar si nosotros pensamos si alguna acción es realizable o no. Entonces, tenemos varios ejemplos aquí. Entonces, ¿cómo podemos comparar y contrastar estas oraciones? Entonces, primero tenemos si hace calor, llevo shorts. O si hiciera calor, llevaría shorts. Entonces, ¿cómo podemos explicar la diferencia? Bueno, con la primera oración aquí tenemos una acción habitual, ¿verdad? Si hace calor, llevo shorts y ya. Luego aquí, si hiciera calor, llevaría shorts. Entonces aquí, esta es la diferencia clave. Ahora, ¿en este momento hace calor? No, y por eso no llevo shorts, pero si hiciera calor, esta situación hipotética que nosotros representamos con el subjuntivo, llevaría shorts. O luego, si tengo tiempo, cortaré el pasto alrededor de mi casa este fin de semana. Entonces aquí represento realmente un plan. Entonces, es mi idea. Si tengo tiempo, cortaré el pasto. Y por eso tenemos el futuro, porque yo afirmo, yo indico mi plan. Luego, entonces es más probable que yo vaya a hacer esto. Luego, si tuviera tiempo, cortaría el pasto alrededor de mi casa. Entonces aquí ahora tenemos el subjuntivo. Entonces ahora estamos introduciendo un elemento de duda. Entonces ya estoy expresando que yo no creo que vaya a tener tiempo este fin de semana que viene. Entonces podemos utilizar el subjuntivo, o en este caso el imperfecto de subjuntivo también, para expresar si nosotros pensamos que alguna acción se va a realizar o no.
También podemos representar lo mismo hablando del pasado. Entonces, por ejemplo, si hubiera tenido más tiempo, habría aprendido más sobre la tecnología. Eso me ayudaría mucho en este momento. Entonces, ¿tuve mucho tiempo? No, ¿verdad? O yo habría ido a visitar a mi hermana el verano pasado si no hubiera estado tan ocupado. Ahora, piensen por un momento. Pensando en las formas verbales y en los verbos que estamos utilizando aquí. ¿Cómo representamos que nos referimos al pasado aquí, aparte del pasado de subjuntivo? ¿Qué otro recurso lingüístico utilizamos para representar el pasado? Hubiera, habría, hubiera. Entonces tenemos el verbo haber, que es decir que para representar el pasado aquí utilizamos nuestros tiempos perfectos, que son haber más participio. Y bueno, eso es todo para esta lección. Hice mi mejor esfuerzo. Es la primera vez que yo hago una lección así. Es muy diferente hacerlo sin pausas, sin preguntas. Entonces, seguramente se me han olvidado algunos conceptos. Entonces, si tienen preguntas, por favor, publíquenlas en nuestro foro de discusión, Discussions, en Carmen. Recuerden que queremos hacer un mínimo de una publicación por semana. Entonces, si tienes un ejemplo, fantástico, publica el ejemplo y explícalo. Si tienes una pregunta, adelante. Y luego, si tú sabes la respuesta para una pregunta, puedes contestar. Todos son totalmente aceptables para hacer esa una publicación por semana. Y bueno, otra vez, yo espero que todos estén bien. Todos ustedes están en mis pensamientos. Yo sé que el mundo está un poco raro ahora. Y que a veces los estudios no son la parte más importante de nuestras vidas. Y en casos como esto, eso es comprensible. Así que espero que todos estén bien. Y si yo puedo ayudarlos con cualquier cosa, por favor, no duden en escribirme, en hablarme por Zoom, etc. Entonces, muchas gracias a todos por su atención. Cuídense mucho y hasta pronto.